Hola a todos, esperamos que estén muy bien. Bueno, este es un espacio llamado Percepción, ya lo conocían un poco, pero este es el podcast que vamos a tener cada 8 días, donde vamos a tocar temas interesantes para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la ciencia, la educación, la comunicación, la vida, la debemos desarrollar, la debemos hablar, la debemos conversar. ¿Y qué mejor que este espacio, Carlos Fernando? Bueno, mi nombre es Liliana Gómez y aquí tengo a mi gran compañero de vida. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres. Qué alegría, qué honor, qué esperanza tener este nuevo espacio aquí donde nos estamos encontrando para renacer, para tocar temas que nos van a transformar la vida y que de una u otra manera tienen que ver con nuestra manera de entender, con nuestra forma de pensar y con la forma de percibir el mundo que tenemos aquí hoy en día, Liliana. Claro que sí, Carlos, y es maravilloso porque es percepción. Y como ustedes saben, ¿qué es percepción? Es un lugar donde vamos a hablar, pero también donde tenemos talleres, donde tenemos experiencias, donde tenemos eventos para ti. Pero este espacio como tal de podcast es donde vamos a hablar de temas interesantes para nuestro interior y nuestro exterior. Y por eso queremos iniciar contando un poco qué es percepción. Bueno, percepción, Liliana, tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro, puede que existan otros cerebros en otras partes del universo, con que nuestro cerebro entiende los estímulos del exterior. Claro que sí. Ese cerebro interpreta como señales, interpreta sensaciones, interpreta experiencias, vivencias y las codifica, las reinterpreta o las interpreta para su interior. Muchas teorías dicen, Carlos, que debemos de percibir internamente para conectarnos más con nuestro ser. Pero otras teorías, que nosotros vamos más con ellas, es desde el exterior, desde la percepción que tenemos de nuestro mundo, con nuestros sentidos, obviamente materializamos o organizamos o sentimos hacia adentro, o sea, las dos se necesitan, Y tanto si nos interior como ponemos, exterior. exacto que sí, Liliana, y si nos ponemos un poquito más filosóficos, vamos a ver con Kant que la cosa en sí, lo que llaman el Das Ding en alemán, es imposible de ser percibida como es decir, lo que nosotros vemos como exterior tiene también la impresión nuestra, es decir, conocemos las cosas como somos. Eso es hermoso porque de alguna manera nosotros le ponemos la coloratura, el aroma, la sensación, todo lo que tiene que ver las características a esos elementos externos, sean objetos, sean sujetos, sean temas que también son invisibles como nuestros pensamientos, Liliana. Entonces Carlos, ahí es ahí, apasionante. eso es apasionante, es maravilloso y da un punto muy interesante, Carlos. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo hayamos vivido en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra vida, en el colegio, en la familia, interpretamos las cosas, interpretamos cómo vemos las situaciones. Entonces muchas veces estamos en una discusión y resulta que yo estoy con mi conversación interna y Carlos con su conversación interna, con su interpretación. Por eso es tan bella la comunicación. Entonces, tú cómo ves las cosas, yo cómo veo las cosas, para generar aprendizajes. Entonces, miren que la palabra percepción da para mucho, porque también queremos que ustedes hagan una reflexión, hagan un encuentro con ustedes mismos y con los demás para decir, bueno, yo cómo estoy pensando, yo cómo estoy interpretando esta situación, este momento, lo que me está sucediendo, será que yo generé ese momento por mi interpretación o cómo veo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son temas que vamos a desarrollar mucho más en todos nuestros espacios y en todos nuestros podcasts. Y además, Carlos, esa percepción, ojo, queremos que ustedes vean desde lo más mínimo hasta lo máximo, o queremos que todos veamos, porque nosotros también estamos en aprendizaje constante. Entonces, que podamos deleitarnos con el aire, con el silencio, pero también con la energía alta, con el baile, con la bulla, ¿por qué no? Porque podamos interpretarla, podemos mirarla más, pero que generemos allí una percepción más consciente y una percepción más reflexiva de por qué miramos eso, por qué sentimos eso, o por qué lo materializamos en nuestro cerebro, o mejor aún, lo codificamos en nuestro cerebro como lo hacemos cada vez Sea más. este entonces un espacio de interpretar el niño interior, de conectarnos con él, por supuesto,
de entender esas cosas que en el mundo nos hacen surgir, nos hacen vibrar, nos hacen florecer. Y de una u otra manera, pues contarles también, finalmente, para que no nos extendamos muchísimo en el tiempo, que Percepción se encamina hacia 3 horizontes. ¿Cuáles son esos, Liliana? Son, bueno, comunicar para la educación, comunicar para la creatividad y el emprendimiento y comunicar para las emociones, también para esa conexión humana. Eso Y es como esencial, dice ¿no? Carlos, maravilloso, hoy vamos a tocar este tema, obviamente vamos a desarrollarlo mucho más en otro encuentro, como precisamente de ese niño interior, de esa interpretación que viene de la infancia, de la niñez. Ojo, no dejamos de ser niños, los niños están acá dentro de nuestros corazones, en nuestro interior, entonces hoy queremos hablar un poco de ese niño interior. Bueno, ese niño interior tiene que ver con las formas en que nos encontramos con el mundo adulto y esos elementos culturales que empezaron a denotarnos a nosotros como sujetos, es decir, el lenguaje, la escuela, lo que tiene que ver con la familia, todo ese entorno maravilloso que aprendemos poco a poco y paso a paso una vez entonces nosotros hemos nacido de nuestra madre y hemos tenido unos cuidados. Ya si allí hay unas ausencias paternas, maternas, que tienen que ver entonces con esa configuración primera de nuestro ciclo vital, ahí van a empezar entonces también unas características que los vamos a invitar a conocer para poder, digamos, entender esos síntomas que nos aquejan en el mundo adulto, en el día de hoy, en esta coordenada precisa del hoy y del ahora, del tiempo y del espacio. Y Carlos, para alimentar un poco nuestro niño interior, porque nosotros tratamos de hacerlo mucho, miren, mi pocillo es de Intensamente porque amo esa película, amo esos personajes porque me recuerdan las emociones y precisamente esa gestión de las emociones que debemos tener o debemos aprender, leer, saber de ellas, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, está allí ira, está alegría, está miedo, está escrúpulo y me falta una. ¿Cuál es la otra? Tristeza, imagínate. No quería hablar de tristeza. Y es muy importante la tristeza, la película nos lo demuestra, nos hace valorar lo que hemos vivido y valorar a los otros y a nosotros mismos. Y Carlos, ¿tú qué tienes? ¿Qué pocillo tienes ahí? Bueno, yo tengo un pocillo muy especial que tiene que ver con Mario Bros, que es una película que está hace pocos días circulando en las salas de cine, por lo menos en nuestro país, que es Colombia, pero que para muchos niños en América Latina, en todos los países de habla hispana, configuró, digamos, una relación con la creatividad, con resolver retos en un juego que en algunos escenarios se llamaba el 64, en otros el Atari, en otros el instrumento de juego que era el Super Nintendo. Entonces, o el Nintendo, allí aprendimos, digamos, de alguna manera a pasar mundos, a luchar con dragones, a vencerlos, a rescatar las princesas, que de alguna manera nos hacen un bien en nuestra vida y que a través de ese juego tuvimos un aprendizaje. Es decir, que hubo algo que nos constituyó a través del juego, a través de la niñez, a través de la imagen y a través, digamos, de estos elementos que tienen que ver con el color y con estos hitos que nos marcaron y que de alguna manera eso en el mundo adulto pues lo tenemos que redescubrir, lo tenemos que abrir nuevamente para que salga de esa represión porque ya nos queremos adultos. Entonces ser adulto es solo pagar cuentas, ir a trabajar, pelear con el jefe, tener éxito y todas esas cosas. Responsable, ser disciplinado. Vestirse bien. Y no, la verdad tiene que ver con otras cosas. Claro, y se vuelve un poco la vida plana, aburrida, llena de responsabilidades, de retos, pero de retos aburridos. Entonces ahí vamos a un tema muy interesante que es que vamos en modo automático. El inconsciente está allí porque nosotros vamos así, como si fuéramos autómatas. Entonces vamos en las mañanas, desayunamos, cogemos nuestro transporte, sea el que sea, y llegamos a trabajar, hacemos lo necesario, volvemos a la casa, comemos, vemos televisión o leemos o hacemos deporte y nos acostamos. Y así va nuestra vida sin hacer conciencia realmente de por qué es así nuestra vida. Entonces, no, es que así llegamos a la adultez, así es ser adulto, es todos los días hacer lo mismo, trabajar. ¿Y qué? ¿Y qué pasa allí? ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros retos, nuestras alegrías? Y se va volviendo la vida en una rutina que muchas veces no sabemos por qué. Y cuando decimos, venga, pero yo tenía otro sueño, yo quería otra cosa. ¿Qué pasó acá que me pasaron todos estos años y yo no vi? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, queremos acá hacer conciencia de ese niño interior, pero hacer conciencia de muchas más cosas interesantes, como esa comunicación humana con nosotros mismos y con los demás, que bueno, tienen todos estos elementos y muchísimos más. Acá estamos hablando un poco de todo
pero iremos desarrollando cada uno de estos temas en nuestros podcasts cada 8 días, no se les olvide, y allí van a encontrar respuestas. Bueno, después nos escribirán a preguntarnos o a proponernos temas para percepción y allí estaremos resolviéndolo. Nosotros no estaremos solitos, también tendremos invitados especiales. ¿En qué? Maestros, estudiantes, niños creativos, emprendedoras o emprendedores. Vamos a tener también personas, psicólogos, psicoanalistas, que nos cuenten temas o nos desarrollen temas que cada vez nos preguntamos más. Entonces no seremos Carlos y yo solamente, sino que tendremos muchos invitados muy, muy especiales. Para cerrar, Lili, queremos entonces invitarlos después de toda esta narrativa y este relato que les hemos hecho, es que eso que sabemos lo sepamos de alguna manera disfrutar, que saboreemos esa sabiduría también que hemos acumulado a lo largo de los años y que nos reconectemos con nuestro niño, con nuestra niña interior, que volvamos a esos elementos que nos dieron vida, que nos ayudaron a florecer y que de alguna manera también eso que estamos enunciando acá hace parte constituyente de lo que percepción busca y es generar nuevos mundos, abrir universos, pluriversos y que esta esperanza, que esa transformación que el mundo está clamando hoy sea posible a través de estos elementos de la comunicación, del lenguaje y de la educación. Así es, Carlos, maravilloso, pero no olvidemos que percepción es saborear la vida, saborear el momento, saborear a los otros, saborear el entorno en el que vivimos, saborear y hacer consciente de los sueños que tenemos y por qué vinimos a esta vida. No solamente somos autómatas repitiendo patrones, repitiendo costumbres, sino que debemos hacer consciente lo pequeño y lo grande. Y esa es la intención de percepción, que podamos hacer conciencia de nuestra vida y generar resultados maravillosos. Generar, ojo, Carlos, resultados no es que vamos a tener tanto dinero, vamos a tener tantas ganancias, no. Resultados es que seamos más tranquilos, más felices, que llevemos nuestra vida en conciencia. Y queremos que en Percepción toquemos estos diferentes temas, pero también reconozcamos historias maravillosas de vida precisamente en comunicación. En Percepción, que reconozcamos esas historias precisamente en comunicación, en educación, en creatividad. Y acá lo haremos en Percepción. De alguna u otra manera los invitamos a hacer el original, no una copia, es decir, que evitemos esos calcos, que disfrutemos con las cosas que nuestro deseo de alguna manera nos va mostrando y que permitamos una apertura perceptual, que la percepción de nuestro propio cuerpo, de ese exterior, tenga esa belleza y ese color que les estamos pidiendo, que vibre con ese niño o esa niña interior. Entonces nos veremos pronto. Carlos, maravilloso. Y los vamos a dejar con un tema interesante porque también tenemos otra explicación de por qué percepción es luz y agua. Ojo con eso. ¿Por qué? Pero lo veremos en el próximo podcast. Un abrazo, que estén muy bien. Estaremos encontrándonos más. Chao.